vamos a continuar como se ha estado haciendo con los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Nos corresponde estudiar el mensaje a Filadelfia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Una vez que lo tengan, lo vamos a leer de manera antifonal. Apocalipsis 3, del 7 al 13, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en este momento por la oportunidad de congregarnos, por la oportunidad de abrir la Escritura y aprender de ella. Queremos pedir que el Espíritu Santo que usted ha puesto en cada uno de nuestros corazones nos capacite, abra nuestros ojos para que podamos ver el mensaje tal como usted quiere que lo captemos, de manera que haya edificación, de manera que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros pueda ser satisfecha. Y le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, como les decía, estamos viendo los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis y se están comparando con las parábolas de Jesucristo. Y esto es increíble lo que Jesucristo hizo, porque a través de parábolas prácticamente nos dijo lo que iba a pasar con la iglesia a través de más de 2000 años de historia. Y luego, a través de mensajes a iglesias que existían en aquel entonces, también nos anuncia lo que iba a pasar con la iglesia. Esto solamente Dios lo puede hacer. Entonces, hemos visto el mensaje a Éfeso. Éfeso era la iglesia que había dejado su primer amor. Y en la ciudad de Éfeso había un templo de Artemisa, y ahí se daba la prostitución. En Esmirna, que significaba machacada, fue donde estaba también el profeta Homero, se honraba a Cibeles. En Pérgamo se honraba a Esculapio. Tiatira, recordamos que es la iglesia del continuo sacrificio. Y Sardis es la iglesia muerta. Para Filadelfia es una ciudad que se fundó cerca de 189 años antes de Cristo. Fue fundada por el rey Atón para su hermano, y desde ahí se pregonaba lo que era el helenismo, se difundía lo que era el helenismo. El mensaje a Filadelfia, dijimos, es un mensaje a la iglesia que estaba en aquel lugar. Filadelfia significa amor fraternal, y esta iglesia del amor fraternal, una iglesia como pocas, es una iglesia a la que Jesucristo no le hace ningún reproche, y tanto es así que esa ciudad de Filadelfia se consideró cristiana hasta el siglo XIV. Imagínense entonces el alcance que tuvo la obra de esta iglesia.
Fue considerada una ciudad cristiana hasta el siglo XIV. Ahora, ya hablando de manera profética lo que anuncia Cristo para este tiempo de la iglesia, podemos decir que está hablando de la iglesia local. La iglesia de Filadelfia es la iglesia local, y su periodo va desde aproximadamente el año 1700-1750 hasta el rapto de la iglesia, es decir, todavía está activa. Pero quiero que entendamos algo. No estoy diciendo que la iglesia local empezó en 1750. La iglesia local empezó desde que Cristo la fundó. Amén. Lo que pasa es que en 1750, en esos años, esta iglesia cobró fuerza, pero esta iglesia existe desde que Cristo la fundó. Quiero que vayamos viendo poco a poco el mensaje, y empezamos en el versículo 7. Se escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo primero que tenemos que ver es cómo se describe Cristo a sí mismo. Esto dice el santo. ¿Qué es santo? Cuando se habla de Dios y se dice santo, es sin ningún defecto, absolutamente perfecto. Por ahí, leyendo un comentario, nos dice que esto se le decía a la iglesia de Filadelfia, y que la iglesia de Filadelfia entendía algo claramente, algo que dijo Pedro en 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16, Pedro dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí me encontré un detalle curioso acerca de la palabra que se utiliza como santo en este versículo, y es que es la misma palabra las dos veces que se utiliza en el mismo versículo, pero toma un significado diferente. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando habla de Dios, habla de santidad absoluta, de perfección. No hay defecto, no hay mancha, no hay absolutamente nada que podamos señalar. Es completa perfección. Pero cuando dice sed santos, aunque es la misma palabra, significa apartado. La palabra que usaban los griegos, cuando esta palabra usada por los griegos, significaba apartado para los dioses. Entonces aquí está hablando de apartado para Dios. Como Dios es santo y es perfecto, la iglesia tiene que ser apartada para Dios. Está hablando de la separación del creyente. Ahora, la iglesia de Filadelfia entendía esto y era separada del mundo, se apartaba del mundo. Pero también hay algo que es importante, y es que se apartaba de otras iglesias que predicaban diferente doctrina. Es decir, nosotros no solo tenemos que apartarnos del mundo, tenemos que apartarnos de todo aquel que se llame cristiano y enseñe algo diferente. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Nuevamente, debemos entender la separación con otras iglesias que enseñan diferente. ¿Por qué? Porque dice, Jesucristo se describe como el verdadero. O sea, Cristo es la verdad. Amén. Y solo puede haber una verdad. Si yo enseño algo diferente, por pequeña que sea la diferencia, ya no es la verdad. Y Jesucristo hace énfasis en eso, es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya habíamos hablado anteriormente de qué significaba tener las llaves. Significa autoridad. Y vean las palabras que usa Jesucristo, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Quiero que vayamos un momento a Job 12, sin perder el pasaje de Apocalipsis. Job 12,
versículos 14 y 15. Dice: si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le hable. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si Jesucristo dice algo, no hay nada que pueda hacer lo contrario. Si Jesucristo abre, nadie cierra. Si Jesucristo cierra, nadie abre. Él es quien puede abrir o cerrar la oportunidad para que la iglesia predique. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, antes de decir que fuese la iglesia a predicar, dijo: toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Por qué hay que ir a hacer discípulos? Porque a Jesucristo se le dio toda autoridad y Él lo está mandando. Nuevamente leemos el versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, primero vimos cómo Cristo se describía a sí mismo, como el santo, como el verdadero, como aquel que tiene autoridad, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora Cristo habla a esta iglesia y la elogia, y le dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué decimos que la elogia? Porque una vez que le dice que conoce sus obras, le dice, versículo 8: he puesto delante de ti una puerta abierta. Está diciendo que está abriendo la puerta. El abrir la puerta es la oportunidad para predicar. Voy a leer para ustedes un versículo en 1 Corintios 16, 9. Si gustan, no anotan para que luego lo puedan revisar. Pablo habla de la oportunidad que se le está presentando de predicar y dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, la puerta abierta es la oportunidad a predicar. Y Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia: delante de usted he puesto una puerta abierta. Y no solo eso, sino que enfatiza, dice: la cual nadie puede cerrar. La iglesia de Filadelfia se distingue por las misiones. Es una iglesia misionera. Dijimos que inicia cerca del año 1750. En 1793, William Carey, un pastor bautista que tenía el oficio de zapatero, decidió irse a la India. Y fue el primer misionero de la iglesia moderna, digámoslo así. Le siguieron muchos otros, y eso trajo lo que hoy en día se conoce como el movimiento misionero de fe. Esto nació en la iglesia de Filadelfia. Ahora, el que Jesucristo le hubiese abierto la puerta, el que Él lo respaldara, no significaba que iba a ser todo fácil. Se cuenta que William Carey se fue para la India en 1793 y duró 7 años predicando antes de que se convirtiera una persona. Y duró 7 años, cuando duró más de 7 años, sufriendo por lo que hacían las personas de aquel lugar. Se dice que tenían la costumbre de que cuando un hombre moría, si su mujer todavía estaba viva, el hombre moría y a la viuda la quemaban viva. Y William Carey luchó contra aquello, hablando con las autoridades políticas, y tardó muchos años en lograr que aquella costumbre se quitara. También dice la historia que esta gente tenía la costumbre de arrojar niños recién nacidos al río como tributo a sus dioses. Ahora vean lo que tuvo que soportar este hombre, pero él insistió. La iglesia de Filadelfia es una iglesia misionera. Versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A qué se refiere con poca fuerza? Ya les decía, la iglesia local cobró fuerza en 1750, pero ha existido desde que Cristo la fundó, y durante todo ese tiempo, antes de 1750, fue perseguida. Fueron grupos minoritarios, y aún hoy día las iglesias locales son minoría en comparación con la iglesia universal. Pero dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué es bueno, en cierta forma, que la iglesia local sea minoría? Porque esto nos hace recordar que dependemos de Dios. Jesucristo en cierta ocasión le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque tienes poca fuerza, le dijo Jesucristo a Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Ahora, dijimos que la iglesia local tiene su confianza únicamente en Jesucristo, pero han tenido oportunidad de recibir ayuda de otro lugar. En el libro El rastro de la sangre, que hace algunos meses leímos, se nos cuenta que en varias ocasiones los bautistas han recibido la oferta de ser la iglesia del Estado en diferentes lugares. Una historia que me llamó la atención es que se dice que en cierta ocasión el rey de Holanda, como había muchas naciones que tenían una iglesia del Estado, se interesó en hacer lo mismo, pero él no quería tener cualquier iglesia y dijo que quería tener la iglesia que se pareciera a la de la Biblia, la iglesia que fuera como la del Nuevo Testamento, y nombró una comisión. A esa comisión le encargó investigar cuál iglesia de aquel entonces se parecía más a la de la Biblia. Esa comisión, después de investigar, le dijo que los bautistas eran los que más se apegaban a la Escritura. Él hizo la oferta y los bautistas le dijeron muchas gracias, pero no. ¿Por qué? Porque la iglesia local entiende que depende únicamente de Jesucristo. Amén. Dice, has guardado mi palabra. Esta iglesia no solo cree en la palabra de Dios, sino que la obedece. Anterior a Filadelfia estuvo Sardis, que fue la iglesia de la Reforma. Y se nos enseñó la semana pasada que era como un hombre que hallaba un tesoro y lo volvía a esconder. Y se nos contaba de Martín Lutero, que se dio cuenta de lo que decía la palabra de Dios, pero pasado un tiempo lo volvió a esconder. Ellos creían la palabra de Dios, pero no la obedecieron. No fueron una iglesia misionera cuando la Biblia manda ir a predicar. Terminaron persiguiendo a la iglesia local también. Terminaron siendo iglesia universal, aliada con el Estado, dependiendo de los jefes políticos en lugar de depender de Dios. Y por eso hoy día es una iglesia muerta. En cambio, Filadelfia no solo conoce la palabra de Dios, sino que está interesada en guardar, en obedecer la palabra de Dios. Has guardado mi palabra. Versículo 8, y no has negado mi nombre. Un dato curioso que no sabía es que durante este periodo de tiempo también es cuando más falsos cristos se han levantado, cuando más falsos predicadores se han levantado. Pero dice que Filadelfia no ha negado el nombre de Jesucristo. Ha sabido reconocer y denunciar a estos hombres que predican cosas diferentes. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nos habla de la sinagoga de Satanás.
Probablemente se refiere a los judaizantes, porque habla de los que dicen ser judíos y no lo son, los que pretendían enseñar en nombre de Cristo, pero enseñaban algo diferente, enseñaban a guardar la ley. Y dice que Jesucristo va a hacer que ellos se postren ante la iglesia de Filadelfia, ante la iglesia local, y reconozcan que Jesucristo ha amado a esta iglesia. Es una promesa de Cristo, y nosotros sabemos que lo que Cristo dice lo cumple. Algo muy importante, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí no vamos a hablar mucho, pero sí tenemos que tener algo claro. Dijimos, la iglesia de Filadelfia va de 1750 aproximadamente hasta el rapto de la iglesia. La iglesia local, la iglesia de Filadelfia, es la que se va con Cristo en el arrebatamiento, antes de la tribulación. Lo que nos está diciendo acá es que va a guardar a la iglesia de Filadelfia de la hora de la prueba. Muchos enseñan que el arrebato es a la mitad de la tribulación, otros que es al final. Otros dicen que no hay manera de saber, pero la Biblia nos dice que es antes de la tribulación, que nos dice, nos va a guardar de la hora de la prueba. Y quiero que vayamos un momento a 1 de Tesalonicenses 1:10. Vamos a leer también el versículo 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pongan atención a este versículo porque dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Habla de que la iglesia está esperando a Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Jesucristo cuando venga? Dice: quien nos libra de la ira venidera. Si Jesucristo viniera a la mitad de la tribulación, no nos estaría librando por completo de la ira. Si viniera al final, no nos estaría librando de la ira. Y dice que aquí, que Él nos libra de la ira venidera. Además, hay algunos otros detalles que nos hacen entender que el arrebato es antes de la tribulación. Por ejemplo, que tienen que darse las bodas del Cordero, que son 7 años. Si la iglesia no está en el cielo, no puede haber bodas. Después, la profecía de las 70 semanas de Daniel habla de que las 70 semanas están determinadas para Israel. Entonces, la semana que falta es para Israel. Pero bueno, lo que nos dice acá es que esta iglesia es la que se va en el arrebato. La iglesia de Filadelfia es elogiada por Cristo. Cristo le dice: yo la voy a librar de la ira. Es de notar que Jesucristo no le hace ningún reproche a esta iglesia. Solamente hay 2 iglesias a las que no se les hace reproche: Esmirna y Filadelfia. Todas las demás, Cristo les dice, les da alguna queja. Les dice: has dejado tu primer amor. A Éfeso, y sigue dando quejas a las otras iglesias, pero a Esmirna y a Filadelfia no hay ni una sola palabra de reproche, solo elogios. Hace una recomendación. Veamos el versículo 11. Una recomendación o un consejo. Dice: primero les recuerda que viene pronto. Ve aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia local debe tener muy claro que la venida de Cristo es algo que debe anunciar. Él le dice: yo vengo pronto. Estaba leyendo un comentario acerca de esto, escrito por Tim LaHaye, y él comentaba
acerca de la iglesia del ya fallecido Adrián Roger. Y él decía que cualquiera que fuese a varios servicios en la iglesia de Adrián Roger se daba cuenta que se enfatizaba en la enseñanza de la palabra, en las misiones y en la segunda venida de Cristo. Y que por eso Dios había respaldado a esa iglesia. La iglesia de Filadelfia enseña la palabra, promueve las misiones y enseña la segunda venida de Cristo. Eso debe enseñar la iglesia local. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una recomendación y a la vez podemos decir que también es parte del elogio. ¿Por qué? Porque Cristo le dice para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que ya hay una corona para ellos. Nada más deben ser cuidadosos en retener lo que tienen. Retén lo que tienes. ¿De qué hablamos? Del celo por la palabra, cumplir la enseñanza correcta de la Escritura, la dependencia solo de Dios y anunciar la venida de Cristo para que ninguno tome tu corona. Versículo 12 nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es una promesa de Cristo. Dijimos, los creyentes de la iglesia local han sido menospreciados, han sido perseguidos. Millones de ellos han muerto a través de la historia. Nadie ha querido nada con ellos, siempre los han querido fuera. Pero acá dice que Cristo los va a tener dentro del templo de Dios. El mundo los menosprecia, pero Cristo dice que los va a poner como columnas en el templo de Dios. Además dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, versículo 12, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiero que vayamos un momento a Apocalipsis 22, versículos 3 y 4, para ya casi ir terminando. Apocalipsis 22, 3 y 4. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Eso es lo que Cristo está prometiendo, que vamos a servir a Dios, que vamos a ver su rostro, el rostro de Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Para terminar, recordemos algunos detalles. La iglesia de Filadelfia es la iglesia local que ha existido desde que Cristo la fundó, pero que cobró fuerza a partir de 1750. Es una iglesia misionera, una iglesia que es elogiada por Cristo, porque a pesar de su debilidad ha sido fiel. Una iglesia misionera porque Cristo le abrió una puerta que nadie puede cerrar, que siempre dependió solo de Cristo. Cristo le da la seguridad de que no pasará la tribulación, que lo va a librar en la hora de la prueba. Y por último, Cristo le recomienda retener lo que tiene. Retén lo que tienes para que ninguno tome corona. Para terminar, recuerdo algo que nos dijo Andrés la semana pasada. Está en el versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Ese oír no es simplemente percibir el sonido, es entender, poner atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si oímos, no solamente oír, es obedecer. Pongámonos en pie y vamos a orar. Dios Padre, queremos darle las gracias en este momento, porque usted nos ha permitido congregarnos una vez más, porque usted nos ha traído a la iglesia local,
Queremos pedir, Señor, que así como nos trajo con bien hasta acá, al salir de acá nos lleve con bien a nuestros hogares, y que la palabra que hemos recibido permanezca en nuestros corazones. Entendamos, Señor, que debemos retener lo que tenemos, valorar lo que tenemos, para que nadie tome nuestra palabra, y transmitir esto a otros. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia de anunciar su venida, como lo entendía la iglesia de Filadelfia. Señor, y le doy gracias porque sé que usted escucha nuestra oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.